o sea, si es difícil hacer una película en el contexto, bueno, el contexto actual es más sencillo que hace 15 años, pero bueno, sigue siendo dificilísimo, o sea, hacer una película. Que la gente la vea, ya ni te cuento, o sea, ya es como o sea, lo que no te cuentan que hay como en el videojuego, ¿no? Cuando piensas que ya te lo has pasado entero y te queda el final boss y dices, madre mía. Nosotros cuando estamos ante un peligro, ¿qué hacemos? Pensamos en cómo solucionarlo. ¿Un perro qué hace? Ladra, muerde, utiliza su instinto. 3 años aquí aislado y dándote un ataque cada vez que pones un pie en la calle. Tía, me parece fuerte. Muy bien. Muy buenas a todos, bienvenidos a Amor de Cine. Estamos aquí, Pablo, Torres y yo, Ignacio, para hacer una entrevista a nuestro invitado, que es Juan Albarracín, director de cine, que ha presentado, bueno, durante el año pasado, un thriller psicológico opresivo y yo creo que, en mi opinión personal, buenísimo. Yo lo he disfrutado mucho Gracias. he disfrutado sufriéndolo. Lo tenemos hoy aquí, tenemos la suerte de tenerlo aquí para hacerle preguntitas y que nos cuente un poquito más de su película, de su propuesta, de lo de lo que quería transmitir, del proceso también de sacarla adelante, etcétera. Por lo tanto, Juan Albarracín, muy bienvenido, muchas gracias por estar con ¿Qué nosotros. tal? Nada, que va, encantado. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz aquí, jolín, y espacio. Bueno, encantadísimos de poder charlar un ratito contigo. Qué bueno. Así que nada, chicos, ¿quién abre fuego? Venga, yo mismo, va. Dale. ¿Qué tal, ¿Qué, Juan? qué Bueno, tal? encantado. Igualmente. Yo también disfruté muchísimo de la película A ver, y disfrutar en el sentido de sí, sufrimiento, ¿no? Como ha sí, dicho. sí. O sea, a veces Bueno. está guay tirarse un poco al charco y casi y salir medio ahogado de una película. Sí, es verdad que sí, es verdad que sí. Eso ya a veces lo disfruto bastante. Ya ves. No sé si será muy filosófica para empezar mi pregunta, pero Bueno. yo quería, quería preguntarte cómo definirías tú el instinto desde tu mirada como, pues eso, como un poco como por director de cine, como creador. Y si crees que cuando ya no nos queda nada, nos queda el instinto, o si querías reflejar eso en la peli. Qué bueno. Pues fíjate, es curioso porque o sea, para mí la peli tiene como dos partes. Perdón, esta respuesta tiene como dos partes, ¿no? Para mí. Porque está por un lado la parte de guionista y por otro lado la parte de director, ¿no? Y aunque evidentemente se acomulgan, porque si no, pues hubiese sido un desastre. Ujú, Hay una parte como, o sea, el punto de unión que tiene, porque como guionista hay una parte en la que pues sí que me interesaba hablar del mundo, me interesaba hablar de bueno, de todo este trauma post-COVID, de muchísima ansiedad, de cómo nos deshumanizamos en el confinamiento, sí, nos deshumanizamos y cómo luego parecía que íbamos a salir mucho más humanos y mucho mejores y salimos, bueno, pues igual, si es que al final, o sea, la experiencia colectiva del ser humano no se iba a cambiar en 2 meses, ¿no? Pero, bueno, pero sigue como esta cosa de la violencia, bla, bla, bla. Y luego, claro, como director había como una parte formal que yo quería explorar para intentar que ese discurso más metafísico que quería ser entretenido, pues se convirtiera en una experiencia interesante para el público, porque de eso se trata también al final, ¿no? Que si el guión es literatura y se convierte en imagen, pues que haya algo ahí que nos mantenga pegados, ¿no? Entonces ese punto de ujú, unión para mí era como, nosotros definíamos la peli como el registro documental del adiestramiento de un humano, y ese era como el punto de partida, ¿no? Entonces, como que esa aproximación tan clara de repente decir, la peli no va a ir tanto en busca del efecto, aunque evidentemente hay momentos de efecto, porque, pues, como te digo, era una peli de público y queríamos que ujú. fuese una peli de público, pero Ujú. sí que sin perder todo el rato el prisma de que teníamos que registrar el proceso, ¿no? Y entonces eso pues te implica,
unas connotaciones de verosimilitud, de rigor, de credibilidad que, bueno, pues que fueron complejas, ¿no? Y que iban desde la puesta en escena con los actores, desde cómo movíamos la cámara, desde cómo montábamos sobre todo, desde el uso de los insertos, ¿no? Entre que le dan estructura a la película. Ujú, Ujú. Entonces de repente nos parecía interesante porque era como, jolín, pues es un thriller, es una peli de género, quiere ser una peli de género, porque no queremos ir aquí como de no, el género es cosa menor, ni mucho menos, porque somos ujú, fanáticos de él. Lo que pasa es que también pues, consumimos cine de todo tipo, y cine europeo, y cine de no ficción, claro. y de tal. Entonces creíamos que ese era un híbrido interesante, y sobre todo un híbrido que a lo mejor sentíamos que en el contexto local de producción o nacional, pues no veíamos tanto, ¿no? A lo mejor sí que en las propuestas de género pues querían ser más puras, ¿no? Querían ser más fieles a estos códigos pues que beben del cine norteamericano y de repente aquí es como, bueno, ¿y si hacemos un híbrido, ¿no? Y ya Ujú. ese es un poco la cosa. Ahora, sí, ¿qué queda cómo has dicho? Como el instinto Cuando es ya lo no que te nos nos queda. queda, cuando no nos queda nada, Cuando no nos queda nada. si nos queda el instinto, o si crees que hemos perdido un poco de el Uf, instinto pues como sociedad. yo en verdad creo que no, ¿eh? O sea, a ver, evidentemente, pues ya no. Bueno, madre mía, es que claro, justo me estás preguntando esto. Uno que es de Murcia y que está pasando todo lo que está pasando en Torre Pacheco. O sea, que imagino que Ya. nadie es ajeno a lo que estamos pasando. Ujú, Entonces, cuando más humanos pensamos que estamos siendo, mira la que se está liando, de repente, ya. ¿no? Y cómo la Mm, violencia, la convivencia, la tribalidad, todo esto es que está presente. Ujú, Y ya si esto también es muy personal, pero si encima añades el factor masculino, pues ni te cuento. O sea, ya de repente ya. hay como una mm, cosa ahí que es muy ancestral. Pero bueno, por suerte estamos conviviendo mucho mejor que antes. Joder, también hay que ser un poco optimista, ¿no? O Un poco sea, hay claro, un ¿no? claro, poco de sí, sí. optimismo, ¿no? Claro, o sea, no hay regueros de sangre por la calle todos los días, ¿no? O sea, Ya. Mm, parece, mira que está polarizado el tema y hay mucha gente que dice, no, vamos a otra guerra civil. Y es como, joder, pues yo creo que no. O sea, yo creo que o sea, sobre todo las generaciones posteriores, creo que ese fantasma está ahí presente y hay una cosa de que cuando la cosa escala muy fuerte sale el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, no Ujú, lo sé. Quiero pensar que el instinto no se ha ido, pero que sí que, bueno, lo estamos como aprendiendo a domar poco a poco. eso es. Me has pillado en una semana optimista, también te digo. Hay otra semana que, joder, pero La vamos. clave es domarlo un poco, ¿no? Claro, pero sí, porque es indisociable. O sea, es que, mira, yo me Ujú, acuerdo justo cuando el COVID, cuando el confinamiento y tal, claro, porque a mí me ha pasado que yo viví también el terremoto de Lorca en 2011, sí. que fue también una burrada absoluta, ¿no? Ujú, Y sí, yo era muy pequeño, pues yo tenía 11 12 años, pero sí que recuerdo muchísimo la sensación como interna en el cuerpo de como de que se había roto la narrativa convencional de la vida diaria, ¿no? De repente era como un estado de ya. excepción, o sea, ujú, estaba el ejército en la calle, la avenida principal de la ciudad estaba destrozada, no había clase, la gente iba andando, había un silencio como rarísimo, era como un día de excepción y ahí de repente a mí, jolín, pues de verdad que yo lo notaba, era muy pequeño, pero notaba que tenía como un instinto como una tensión interna de supervivencia también, de que escuchabas el más mínimo ruido y eso nos duró años, a los que hemos vivido eso, a mí ya me pasa menos, sí, pero sí, yo estuve sí. como muchos años que escuchaba un ruido fuerte y pues eso me volvió a pasar con el COVID. O sea, cuando empezó el rollo del Ya. estado de alarma, de las fugas de las capitales, que cada uno se iba a su pueblo, nos dio una sensación en el cuerpo de decir, joder, esto me recuerda a Ya. aquella situación de excepción y creo que eso está Mm, conectado con esto, ¿sabes? Como con el Sí. instinto de grupo, ¿no? De supervivencia, de estar con tu gente, de protegerte y tal. Te Pues yo qué sé. entiendo porque nosotros vivimos una cosa parecida, yo aquí desde Valencia, en octubre, Joder, desgraciadamente, joder. y te entiendo perfectamente. Yo también. Ese sentimiento de... aflora un poco a veces Sí, sí, un total. instinto primario que hace que te mantengas un poco alerta, sí, 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 totalmente. ¿Qué te voy a sí, contar? sí. Bueno, ¿tú todo bien? O sea. No, no, sí, sí, perfecto, Ah, vamos. vale, vale. Por suerte. Bueno, bueno, Perfecto, me perfecto. alegro. Pues yo me voy a unir a las felicitaciones por la película, pero al contrario de mis compañeros, yo disfrutar no la he disfrutado, yo la he sufrido. La película, que creo que es un poco a lo que aspirabas, que el público Sí, sufriera. sí, sí. Y justamente iba por ahí mi pregunta. Yo no soy tan filósofo como Pablo, yo al final siempre me muevo por la economía, así que el cine muchas veces consideramos que una película ha tenido éxito o no, dependiendo del público. Mm, Y el problema es que yo mirando la película
dices, es una oferta novedosa con respecto a lo que hay actualmente en la taquilla, sobre todo en producto nacional, pero luego te empiezas a mirar y dices, Logroño, Zaragoza, Huesca, Soria, Valladolid, son ciudades en las que no ha llegado el instinto. Mm. Entonces, también quería preguntarte por eso mismo. Hacer una película es difícil, pero la distribución tiene que serlo Oh. más todavía, ¿no? Porque dices, seguro que si esta película hubiera llegado a esas ciudades, la gente hubiera sido un fenómeno esta película. ¿Tú crees? Ojalá, no, total, o sea, bueno, te agradezco. Es un temón ese, ¿eh? Es un temón Mm, porque, como tú dices, o sea, si es difícil hacer una película en el contexto, bueno, el contexto actual es más sencillo que hace 15 años, pero bueno, sigue siendo dificilísimo, o sea, hacer una película. Que la gente la vea, ya ni te cuento, o sea, ya es como o sea, lo que no te cuentan que hay como en el videojuego, ¿no? Cuando piensas que ya te lo has pasado entero y te queda el final boss y dices, madre mía, o Sí, sea... sí. Entonces, bueno, fíjate, en nuestro caso, es el tema con el cine también, el cine independiente, porque evidentemente el cine industrial, hablo de presupuesto industrial, ¿no? De presupuesto total. A todo el mundo le falta dinero para rodar, eso es así, porque siempre las películas se plantean con un presupuesto mayor del que luego suelen tener para rodarse. Hay excepciones, ¿no? Pero esto es bastante común. Em, pues pasa en el cine independiente que, o sea, tú siempre tienes como un presupuesto de producción al que le sumas pues unos cientos de miles de distribución y promoción, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues si tu peli vale 1.200.000, pues o 1 millón o 2 millones, pues tú le añades 500.000 o no, 800.000 de dinero de promoción, distribución y tal. Entonces, lo que suele pasar es que conforme avanza el proceso, se empieza a reducir el presupuesto de promoción y distribución hasta que muchas veces se queda sin nada. Y esto, ya, vamos, o sea, hay una Claro. cantidad de casos infinitos. Porque llega un punto en el que dices, es que si no, no la ruedo. O sea, si me espero a tener mm, todo el dinero, no hago la película, ¿no? Por eso mm, digo que esto pasa mucho más en el cine independiente, el cine industrial, o sea, de presupuesto industrial o de estudio o de streaming es otra cosa. Entonces, en nuestro caso, evidentemente pasó esto. Pero bueno, ya es que ni eso. O sea, es que nosotros teníamos un presupuesto. La peli al final creo que ha estado como alrededor del medio millón de euros aproximadamente. La verdad que no lo sé finalmente, pero estuvo por ahí. Y había un presupuesto inicial pues de 800.000 o por ahí, ¿no? Entonces, evidentemente todo ese dinero no se iba a conseguir, el de la promoción, y se reajustó y ha habido algo, pero mucho menos del que querríamos. Entonces, ya. a pesar de eso, fíjate que nosotros nos llevamos la sorpresa de que conseguimos estar en 42 salas, creo, en la primera semana de toda España. Que eso para una peli como la nuestra es una hazaña. O sea, esto Increíble, sí. o sea, ha ocurrido pues porque es verdad que los programadores de las salas la vieron y, por ejemplo, en MK2, que la cadena de cine, fueron muy generosos porque era una peli pequeñísima y consiguieron proyectar, o sea, programarnos en el centro de ciudades grandes, que en el fondo pues también era un poco la idea, porque eh, es donde más se va al cine, o sea, en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, si de repente no tienes una sala en el centro de Madrid, se están muertos, o sea, en una peli así de pequeña, ¿no? Y hablo de Madrid por el hecho de que muchos éramos de aquí y tal. Bueno, yo soy de Murcia, pero vivo aquí. El caso, que fue un sorpresón de repente decir, jolín, estamos en 43, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que luego, pues el devenir natural de las cosas. Tú al final tienes un dinero limitado para la publicidad y para la promoción, tienes que confiar mucho en el boca a oreja, tienes que confiar mucho en que la gente hable de la peli y evidentemente pues la segunda semana estábamos en 12 salas, creo. Pero es que eso es lo natural, o sea, porque las pelis que ahora mismo hacen taquilla en España, Mm, pues lo que es taquilla y volumen de espectadores, pues está Padre No hay más que uno y dos o tres ya. casos más, ¿no? Javi Ruiz Caldera siempre hace taquilla porque es un fenómeno el tío y sus pelis consigue Ujú, ¿no? Y la apuesta comercial, pues también. En fin, que no lo sé, ojalá, ¿no? De repente es verdad que nos han mandado fotos no me acuerdo, se me ha ido. Fue por el norte, no sé si fue en Donosti o uno de estos sitios que de repente estuvimos 2 semanas y fue como, fíjate, y estaba viendo la gente y es porque había funcionado a nivel local, ¿no? Y dices, pues sí, es ujú, verdad que si Ujú. de repente en vez de 43 salas hubiésemos tenido 150, pues posiblemente no hubiese funcionado en alguna de esas ciudades, se hubiese movido. Pero bueno, ya. al margen de eso, nosotros estamos súper contentos, ¿eh? Porque de verdad que fue O sea, no esperábamos esa distribución, ¿no? Pensamos que iba a ser una cosita mucho más pequeña, ¿no? Ujú. Sí.
Al hilo de toda esta reflexión, mira, en el canal, a nuestro compañero Antonio Rentero hizo una crítica de tu película, publicamos una crítica que hizo él, y para la entrevista hoy no ha podido asistir por temas de agenda, pero ha dejado una pregunta. Entonces a mí me han pedido, por favor, ponla, voy a compartir, espero que se escuche, y si no, ya haremos un apaño. Vamos a ver. Saludos compañeros, disculpad que no pueda estar con vosotros y Juan, lo primero, enhorabuena por la película. Yo más que una pregunta lo que tengo es una reflexión. No es broma, sí que tengo una pregunta. Juan, películas que no tienen detrás a grandes estudios, que tienen unos presupuestos más bien, en algunas ocasiones, limitados. ¿Es posible que el circuito de exhibición cinematográfica sea cada vez más inalcanzable para algunas producciones y que tengan unos pases de cine en salas comerciales bastante limitados y se tengan que ceñir a las plataformas de streaming? Y en ese caso, ¿eso necesariamente tiene que ser negativo? Mi opinión es que no necesariamente, pero no sé si eso abre una nueva forma de producir y de distribuir cine, en el que, como puede pasar con la música, el concierto es un evento, pero lo estamos consumiendo a través de plataformas de streaming y sin ningún problema. Estamos ya habituados a ello. No sé si eso varía el proceso creativo y el proceso productivo. Y bueno, me interesaría conocer qué reflexiones tienes tú al respecto. De nuevo, Juan, enhorabuena por la película y bueno, deseando ver tu siguiente trabajo. Bueno, hay una parte de la Bueno, pregunta que creo que has contestado ya, pero hay otra que tiene que ver con, oye, ¿es necesariamente malo que el sistema de distribución esté virando hacia las plataformas? ¿Sí tiene ventajas o inconvenientes? ¿Lo ves como malo? ¿Qué opinas? no, 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 hombre, a ver, desde luego que no. Claro, también es complejo esto, ¿no? Porque yo al final puedo tener una opinión como cineasta, como director o como espectador también, pero claro, no soy distribuidor, no, o sea, siempre el- el- la realidad es siempre mucho más compleja, ¿no? De lo que Ya. podemos abordarla cada uno de nosotros, pero bueno, dicho esto, disclaimer, a ver, claro. O sea, yo esto lo pienso como, por un lado, como espectador que consume mucho cine en streaming, además de ir al cine, y evidentemente luego hay meses que es imposible, pero yo un mes que puedo tener un mes normal, una vez a la semana mínimo intento ir al cine. Ujú. Eh, Tanto como espectador porque me encanta, también como una cosa, pues, considero profesional, de estar al tanto de lo que se estrena en taquilla y tal. Y luego en streaming, pues también consumo un montón. Entonces, yo creo que lo que todo cineasta quiere es que su película se vea. O sea, Ya. y eso es así, ¿no? Ujú. O sea, la ventana, hombre, evidentemente la ventana del cine pues es insuperable. O sea, eso es así, porque Ujú. ahora ya, evidentemente, bueno, ahora, desde que empieza el consumo doméstico, pues la experiencia del cine se empieza a relativizar. Pero previo a esto siempre había sido un evento, o sea, un Ya. espectáculo, ¿no? Y era inconcebible ver cine en televisión. Bueno, pues todo cambia y se adapta. ¿Es malo? No es malo, pero es una pena. O sea, realmente es una Ujú. pena que, bueno, que los medios económicos son limitados, que de repente las ofertas de ocio cambian. Yo hay una cosa que pienso que a lo mejor es una estupidez, pero para mí lo que realmente está convirtiendo Madre mía, es que esto, claro, es un melón. O sea, yo creo que no quiero hablar de enemigos porque tampoco es plan, pero el mayor competidor ahora mismo para mí del cine son las redes sociales. O sea, para mí es indiscutible. Ujú. Y es que Ujú. ahora mismo hay un acceso a microficciones de 10-15 segundos Ya. que satisfacen el nivel dopamínico del cerebro, ¿no? Entonces, tú estás en TikTok y la peña, pues, o sea, yo es que o sea, no tengo TikTok, pero tengo Instagram y también tengo mi adicción al móvil como todas personas del siglo XXI. Pero claro, yo, pues, amigos míos en TikTok se pegan una hora en TikTok haciendo scroll. Entonces La maldita inmediatez de claro, actual. claro. Entonces de repente, no solo eso, sino que a lo mejor en los años 40 o 30 pues el cine estaba en la conversación social, ¿no? Y Ya. mucho más presente que ahora. Y si te querías Ujú. enterar del tema, pues te enterabas yendo al cine y luego comentabas. Ahora es que los cachos de TikTok del influencer que te hace la review de la peli, pues te sintetizan un poco de lo que te tienes que enterar, pasa a lo siguiente, estás en la conversación, estás al día, satisfaces tu nivel de dopamina, entonces
pues es lógico que de repente la opción de ocio ha cambiado de orden en la jerarquía, la opción preferente, y eso también va a hacer que la gente que le guste el cine, pues se afiance aún más. O sea, porque al final, ante toda revolución hay una reacción, ¿no? Esto es así. Entonces, aunque a lo mejor nos suele gustar estar más en el lado revolucionario que en el reaccionario, pues en este caso, la gente conservadora del cine, ¿no? O sea, en este caso a lo mejor somos nosotros los reaccionarios y somos los que apostamos por... Madre mía, qué melón esto, ¿eh? Viniendo de lo que hemos hablado antes de, de Murcia, pero es cierto, ¿no? Y bueno, hay que convivir. Y de repente el streaming está permitiendo que se rueden cosas que antes no se rodaban y que están llegando a Ujú, los cines, que están menos tiempo en cine. Pero, o sea, yo el irlandés la vi en el cine y Roma de Cuarón la vi en el cine. O sea, ujú, el que está al tanto de la producción de plataforma que llega al cine va al cine a verla si es que puede y si no, en fin, ya está, hay que convivir, ¿no? Pero lo que ujú, es cierto es que las pelis pequeñas lo tienen más complicado para llegar a las salas. Pues sí, Ujú. eso es verdad, o sea, eso es indiscutible, ¿no? Ahora, pues también le da cierto valor, ¿no? De repente, mira, hay una peli, bueno, Sirat es una peli que lleva 300.000 espectadores, es una barbaridad, ujú, o sea, ujú. ha conseguido convertirse en un evento, ¿no? Yo aquí me voy a tirar un pistazo histórico, pero a mí me da la sensación de que Sirat ha conseguido lo que no consiguió Tardes de Soledad. O sea, yo creo que Tardes de Ujú, Soledad hizo un número de espectadores muy, o sea, que estuvo muy bien, que hizo mucha taquilla para lo que es el cine español, para ser, o sea, el cine español que no es Padre no más que Ujú. uno, El Casoplón sí. y películas familiares de comedia y tal. Ujú. Ujú, Concha de Oro, premio de Festival de Clase A, tema complejo, ¿no? Polémico, que generó mucho ruido, pero de repente pues no consigue consolidarse como una peli evento, pues seguramente pues porque era menos accesible para el público en general. Ujú. Joder, y Sirad ujú, de repente lo consigue. ujú, Y a mí no me gusta Sirad. O sea, yo soy de esa parte del público que no entró y que no le ujú. gusta, pero que sí que invito a la gente a que vaya a verla. Porque Claro. o sea, es cierto que es una peli que está cambiando, o sea, que está afectando a mucha gente, que le está haciendo vivir una experiencia increíble y pues hay que verlo y hay que fomentarlo, ¿no? Entonces, bueno, no lo Yo, sé. Ya. yo, a mí, yo entre ellos. No te Es digo. que lo fui a ver el otro día porque en agosto Mm, tengo críticas sobre Sirat en el ya ves. canal y es que es un trance. Sí, Como sí, dicen, trance en el desierto, pero total, y no te increíble, deja indiferente, no te deja increíble. indiferente y Esa es la magia, que es una película que no tiene medias tintas. Es, total, es un, es un claro oscuro. Entras totalmente, o no, pero vas a salir del cine con la sensación de haber visto algo distinto. Sí, sí. totalmente. Y eso, Pero la eso es experiencia de- en el cine, como dices tú, yo creo que no somos no es tanto reaccionarios, sino que enlazándolo con la pregunta que te había hecho antes, yo creo que mm, tenemos una especie de instinto de conservación de la experiencia cinematográfica, totalmente. Sí, creo. sí. O sea, Sí, sí, o, totalmente. o queremos tenerlo. Sí, es que hay que Claro. intentarlo porque, o sea, ya te digo, yo creo que no se va a perder. O sea, de verdad lo creo. Ujú, Lo que sí es cierto es que, bueno, pues ya está, que las opciones de consumo pues cambian y hay que ujú, adaptarse y gracias a las redes sociales Sirat es una peli evento. O sea, porque ujú, una peli que ha funcionado, ¿no? Yo te digo que al final todo se relaciona, ¿no? Y ujú. está conectado. Entonces, bueno, yo qué sé. Ujú. Yo siempre, si consigo hacer más películas, que espero que sí, Pero esperamos que siempre sí, esperamos que sí. vamos a ver. Pero siempre intentaré que sean películas para el cine. Porque sé que, aun Ya. por poca gente que sea, sé que habrá gente que querrá ir a verla al cine. Entonces, Ujú. eso ya, pues, me hará que merezca la pena, ¿no? Oye, esta reflexión que hacías tan interesante de, bueno, las plataformas de distribución, los Netflix, etcétera, de turno, pero ojo, cuidado, las redes sociales, ¿no? Mm, Y, y, y el visionado compulsivo de sí, cosas muy cortitas, ¿no? Y eso me hace pensar en que también las redes sociales, TikTok, ujú, Instagram, ¿no? Que priman el formato vertical. Y eso me lleva a ujú. preguntarte en tu película, la relación de aspecto que escogiste, Ah. que es de 1,55:1, que llama la atención porque no es Sí, una relación de aspecto la más frecuente, ni mucho menos, ¿no? sí, sí. Yo me imagino, ¿no? Que tiene que ver con la sensación de opresión, pero no sé qué más buscabas, ¿no? Con eso. Pues fíjate, es curioso. Es verdad que no llegamos a hacer el vertical, el 9-16, ¿no? Pero, Sí. pero vamos. Pues fíjate, esto fue porque
esta es una de las primerísimas ideas que tiene el concepto de la peli, que me sorprende, has visto ahora que se haya mantenido, porque es lo típico que lo piensas cuando empiezas el Ya. proyecto y que 4 años después dices, jolín, pues sigue, ¿no? Hubo un momento en el que me arrepentí, pero bueno, no da igual, eso luego sí que le entramos. Pero Pues no, a sí, sí, ver, sí, nos interesa. no, pues bueno, ahora te contaré por qué. Vale. Nada, son inseguridades de cineasta débiles, Ya, pero ya. no, pero bueno, la cosa es que cuando yo empecé con el guión, ya te digo, en el 2021 no estaba ya tan de moda, pero sí que veníamos de la moda exagerada del 4 tercios, esta que yo creo que Rosalía con el mal querer lo reventó y lo puso en el absoluto mainstream y ya desde 2017 al 18-19 era una locura, era todo en 4 tercios. Mm, mm, Entonces, yo esta peli, como yo sí sabía, el tema con el que empezamos a trabajar era la opresión y, en fin, pues todo este tema, pues yo quería que fuese una peli, no quería que fuese una peli muy panorámica, o sea, quería que fuese más ujú, recortada, pero no quería usar 4 tercios porque lo tenía un poco quemado. ya. Entonces, buscando referencias, encontré una peli que se llama Nitram, que es de Justin Kurzel, que es una peli del 2022, estuvo en Cannes. Bueno, es maravillosa, o sea, y os la recomiendo un montón. Y tenía este formato, el 1.55:1. Ujú, Y curiosamente, fue un formato que también empecé a descubrir que se está utilizando mucho en publicidad, porque precisamente, y en videoclip, precisamente huyendo del 4 tercios, los direct photos y los directores y tal empezaron a utilizar el formato Open Gate de la cámara, de la Alexa, que es pues, básicamente Mm, utilizar todo el sensor. O sea, por si hay alguien que no tiene conocimiento técnico, ujú, en ajá. las cámaras, el sensor de la cámara tiene un tamaño determinado y luego hay como unos estándares. Uno de los estándares es el Super 35, que es como un poquito menos que el sensor, pero de Vale. repente usar el sensor entero te da como mayor amplitud dentro de que a lo mejor no es un panorámico. O sea, es un poco engañoso, porque tú puedes ver una peli en Super 35 que realmente está utilizando menos sensor y te da la sensación de que puede tener más información que en el Ujú, Open Gate, pero no es ujú. así. Bueno, es ujú, un poco tal. El caso, que de repente yo vi ese formato y dije, joder, qué interesante es esto, porque de repente tiene como este rollo de que es un poquito más claustrofóbico, pero es panorámico, pero es extraño. Y ya lo que nos terminó de ujú, convencer es que el formato que iba a tener el VHS-C, que era el formato de las cintas de vídeo que íbamos a utilizar para grabar todo lo que eran los como ráfagas de flashback que hay en la peli, Ujú. sí, que queríamos que nos llevara al vídeo doméstico. O sea, el tratamiento un sí, poco de la imagen que hicimos con el VHS era de vídeo de película doméstica, pues era el sí. mismo formato. Y entonces dijimos, joder, pues qué interesante esto también, ¿no? De repente el mundo Encajaba. VHS, claro, el mundo Bueno, VHS con el vídeo doméstico, con el documental, con el tal, como que ¡pum! Y así decidimos tirar de él. Luego pasó que cuando estábamos haciendo el color de la peli, nos dimos cuenta que en 2.35 parecía que tenía más factura. ¿Sabes? Como que se veían menos las trapas y parecía que tenía más factura. Pero bueno, el tiro de foto y yo dijimos, mira, apostamos por este formato, le daba un aire distinto, le daba otra identidad, aunque se nos vea una peli un pelín más pobre, vamos a seguir apostando y ya está. Y entonces pues se quedó. Pero bueno, tuve ahí unos meses de duda de decir, uy, Ya, igual. Pero bueno, pero bien, estamos contentos al final. Sí, sí. buenísimo. Yo como espectador lo celebro, ¿eh? También me ha Me alegro, gustado la elección. me alegro, me alegro. ¿Quién le da? pues yo tenía una pregunta sobre un poco sobre la película, Juan, porque hay un momento, no recuerdo si exactamente si es a mitad de la película y tal, bueno, un Ujú. poco ya cuando se entra un poco ya en terreno un Pantanoso. poco más pantanoso Sí. y hay una especie de viraje en el carácter, ¿no? O en la personalidad de los dos protagonistas. No sé si Ujú. alguien te habrá preguntado sobre esto o se habrá indagado un poco sobre esto, pero em, como me pareció como un poco como arriesgado ese cambio tonal Mm. de el carácter de los dos de repente. Ujú. Parece que hay como si cayeran a un terraplén de repente. Mm. No sé bien en cuanto al guión si verdaderamente buscabas este Sí, sí, punto este tan giro. dramático, ¿no? De este giro tan dramático en el espectador.
Pues sí, sí, desde luego. Y evidentemente hay gente que ha entrado mejor y que ha entrado peor, porque al final cuando Ujú. tomas una decisión así, pues te la juegas un poco, ¿no? Pero sí que lo hubo y, o sea, sí que era intencionado, por supuesto. Y la apuesta que nosotros queríamos hacer es, o sea, en la primera parte de la peli va a haber como una cantidad de violencia subliminal Ujú. muy importante, donde no va a estar en lo físico, sino va a estar en lo no verbal, va a estar en las acciones, donde de repente pues hay una cuestión territorial, de cuando llega el personaje de José a la casa, de cómo reacciona Sí. Abel. O sea, tenía que haber como una construcción de violencia subliminal, de tensión, en cómo Abel trata a la personaje de Sonia, a su pareja, en cómo Ujú. entre ellos hay una especie de no entendimiento también un poco Ujú. primario, que la idea es que tú, como público, lo perdonaras un poco a nivel Sí. social, ¿no? Como que de repente dijeras, bueno, tal, no, es majo, bueno, sí, un poco raro, uy, tiene sus cosas, ¿no? No, no, pero Fernando Y Cayo hay una tensión insostenible en su interpretación, ¿eh? O sea, sí, es sí. increíble lo que hace, lo que hace. Claro, es que justo él era ese motor, porque al final el personaje de Javi, evidentemente, tiene voluntad y es activo y mueve la historia, pero el que está ejerciendo opresión y oposición y cada vez más y más es Fernando. Entonces, había que ser como muy sutil en ese sentido. Ujú. Y claro, hay parte del público que lo ha recibido, que desde el principio decían, joder, hay una cantidad de violencia muy fuerte desde la primera escena con lo del perro, ¿no? Ujú. Y luego, pues otra gente que a lo mejor no, que la pasa un poco más por alto o que no le parecía tan violento. Entonces, claro, para nosotros el juego estaba en que en el momento pegaba el giro la película, que hubiese algo de decir, ah, coño, claro. O sea, es que esto, yo sabía que en algún momento esto iba a salir por algún lado, no sabía Ya. cuándo. Y la idea es que, claro, luego la segunda parte del riesgo, que ahí ya, pues, creo que la primera está mejor ejecutada, ya luego conforme avanza la peli, pues evidentemente conforme más te la juegas, pues más puede ser que descarriles, Ujú. es que había que intentar no perder esta cosa del principio, de que Ya. dentro de que a lo mejor la peli se ponga más obvia o más evidente, eh, sigue habiendo un objetivo, una construcción, sigue habiendo un patrón de comportamiento en el personaje de Fernando sobre todo, y había que intentar respetar eso y ya entrar al género de forma más profunda, pero sin perder esto. Entonces, bueno, esa era un poco la segunda Ujú. parte, el melonazo, ¿no? Dentro de que, Mm. evidentemente, las cartas ya se han enseñado. O sea, Claro. y tú te lo ves venir. Tú sabes que esto va a salir por algún lado, no sabes por dónde, pero, claro, entonces, bueno, era muy intencionado, sobre todo por esto, por una cosa de decir, trabajemos una violencia subliminal en la primera mitad y que en la segunda mitad, poco a poco, esa violencia vaya saliendo el primer término, ¿no? Claro. Hasta que alcance el máximo al final y que llegue a límites y a sitios donde el público no cree que pueda llegar, pero donde la realidad es que, y esto es verdad que sí que en general la gente que la ha visto un par de veces, el mayor porcentaje de gente, también si la ves dos veces porque te gusta, entonces si no Ujú. tal, sí que nos lo ha comentado, ¿no? De decir, joder, pues sí que es verdad que desde el principio hay como pistas de que va a ser muy chungo este tío, ¿no? No Sí, digo sí. quién, porque los dos son bastante chungos, cada uno en lo suyo. Y dices, Mm. bueno, era la idea, ¿no? De que al final, lo que pasa es que eso, al final aciertas más, aciertas menos. Es complicado porque, bueno, pues ya está, cuando te la Ujú. juegas, pues algunas veces ganas, otras pierdes, otras te quedas intermedio, pero bueno, yo creo que en general sí que en la peli hay un pozo de, o sea, pueda funcionar más o menos en algunos sitios. Creo que para lo que es la premisa, creo que sí que hay un pozo de coherencia. Yo creo que está Ujú. más fuerte a veces, un poquito más débil en otras, pero que sí que tú terminas y dices, vale, bueno, veo el arco y está claro, ¿no? Ya. Pero bueno, también esto cada uno es legítimo de pensar. Bueno, eso es lo bueno del cine, que cada uno hace su propia Claro, interpretación, pero sí, 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 sí. total. Vale. Muy bien. Pues siguiente pregunta. Vamos, Torres, si quieres atacar. Sí. No, que eso, que digo que hay películas que parecen que viven en el mismo universo y hay una Ujú, película también de género de terror que se llama Good Boy, que va ujú. sobre un rico que tiene a una persona vestida de perro en su casa. Entonces, quería saber si yo soy el único loco que ha visto la cierta conexión que hay en esta película o o te han dicho más veces que si esta película tiene algo que ver con ella o tú qué piensas sobre esto? O qué películas piensas que son hermanas del instinto? Qué bueno, pues esta pregunta me encanta, o sea, porque tiene Yo una quiero ver esa historia, película, José. Sí, 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 pues, sí. tiene una historia preciosa además, porque, claro, yo realmente como espectador soy como súper nuevo en el circuito del género, sobre todo el género independiente, o sea, Mm. yo he crecido viendo thriller
Y pelis de terror y también, fíjate que no han sido como especialmente mis pelis favoritas, pero el thriller yo creo que sí, el cine de suspense sí que me ha encantado siempre y tal, pero digamos la parte más de horror ha sido un poquito después, ¿no? Bueno, el caso es que yo el circuito de cine de género independiente no lo conocía. Y claro, yo empecé a escribir la peli en el 21, en el 20, la terminé en el 21, y para aquel entonces Good Boy no se había estrenado todavía, o estaba, se iba a estrenar en el 21 22, por ahí, bueno, y yo ya me desentendí. Claro, ¿qué Mm. pasa? Que cuando estrenamos la peli empezamos a ir pues a Fanzine, Terror Molins, a todo el circuito, digamos, de festivales, salió esto a colación, ¿no? Decir, oye, pues nos recuerda una peli de Good Boy que la hizo un chico muy joven también, la estrenó con 25, yo tenía 24, como que era su trabajo fin de grado, esto era mi guión de TFG también, que va sobre o sea, una persona vestida de un perro y que le trata como un perro. Digo, joder, digo, me estás vacilando, o sea, esto es como, como muy cantoso, ¿no? Y, y yo no la había visto, o sea, ni la conocía. Y dije, y fíjate, pero lo que era bonito también es que la gente que lo sacaba como una cosa curiosa de decir, qué curioso que son dos películas que compartiendo esta cosa de la sumisión y de lo canino y tal, realmente son como distintas en su concepto y en su rollo, ¿no? Pero bueno, ya estaba como la coña esta, ¿no? De Good Boy y tal. Bueno, pues me fui a Estonia en mayo, sí, al HOF, que es como un festival de cine de terror que hay allí, que es como el festival satélite del Black Knight, que es como un festival muy, muy grande de cine europeo. Total, que era un festival tan pequeño que éramos tres directores invitados. Y estaba la directora de Free Waka, otro chico y yo. Total, que pues nada, estoy ahí, no sé qué, y claro, en un pueblo de 4.000 habitantes, imagínate, yo digo, bueno, venía justo de Fantaspoa, en Brasil, que éramos, pues yo creo que, no sé, 100 invitados o algo así, era una locura. Y ahí Ajá. éramos tres. Y total, que de repente me escribe por la noche cuando llegó un chico, y este chico es Vilar Boe. Entonces, al día siguiente, en el desayuno, me dice, ¿tú eres Juan tal? Digo, sí. Ah, encantado, yo soy Vilar. Ah, tú eres el otro director. Ah, sí, ¿qué tal? Nos sentamos a desayunar. Dice, pues tenía muchas ganas de ver tu peli. Digo, no, digo, ¿es que la conocen? Dice, claro, yo es que hice una peli que se llama Good Boy hace 2 años. Y entonces digo, me estás vacilando que tú eres el director de Good Boy. Y fue completamente azaroso, porque él Qué venía a presentar bueno. otra peli y nos hicimos colegas, y nos hicimos muy colegas, la verdad, porque, claro, éramos dos chavales, él es como 3 años mayor que yo, pues él tiene ahora 27 28 creo, y yo tengo 25. Y tú sabes cuando de repente como que conoces a tu hermano de otra madre con el que compartes todas las referencias cinematográficas, compartes tu forma de pensar cómo hacer cine, compartes como tu visión sobre la industria, sobre la pasión, sobre cómo trabajar con la gente, pero de una forma como súper natural. Claro, los del Festival de Coña nos decían que si éramos primos, ¿sabes? Como, claro, él, fíjate, rubio noruego de piel clarísima y yo medio con aspecto marroquí y tal, era como primos lejanos, pero... Y claro, y fue muy bonito porque de repente dices, jolín, o sea, nos conocíamos mutuamente. Claro, bueno, a él le encantó el instinto, además, o sea, se pegó una hora hablando de... Además, todo el rato me decía, porque es muy humilde, además, o sea, imagínate, Good Boy, que es una peli que se ha vendido a no sé cuántos países, que se ha estrenado en México, en Polonia, o sea, eso ha sido un hit inmenso, ¿no? Y todo el rato me decía, no, no, pero tu peli es mejor que la mía. Le decía, chacho, mira, porque el tío estaba como entusiasmado también de la coincidencia de decir qué fuerte que dos personas que nunca han tenido nada que ver o sea, compartan un universo tan similar y vamos, no he visto todavía Good Boy porque soy un desastre, pero o sea, sé que me va a encantar. O sea, por esta conexión misma como cineasta, ¿sabes? De Claro, tal. claro. Qué Entonces, bueno, bueno. pues fue muy bonito, tío. Y ahora en el Fright Fest, digamos, que es un festival de Londres, digamos, lo coincidido otra vez, pero yo al final no puedo ir y digo, bueno, digo, creo que el destino nos unirá otra vez en algún momento, no sé cuándo, pero sí, sí. Entonces, bueno, ahora esto es como la parte romántica un poco de la historia. Ahora, en cuanto a películas en común, pues es que es lo que te digo, nos pusimos a hablar y compartíamos universo y referencias cinematográficas. Entonces, pues los dos hablábamos por supuesto, del nuevo extremismo francés, o sea, de Gaspar Noé y de François Ozon, hablábamos de La Pontrier, hablábamos de Darren Aronofsky, hablábamos de Bennett Miller, que eso ya fue una cosa que me volvió loco, porque a mí Bennett Miller es un Hostia, director Bennett que Miller, qué bueno. claro, El a director mí me ha, joder, de una de mis pelis favoritas. de Foxcatcher o No, de Moneyball. Moneyball, que joder, hice crítica Sí, también en el canal Sí, y hiciste es que es, crítica para el canal, sí.
una película me parece extraordinaria para, Sí, ¿eh? O vamos, una película sea, que te gusta aunque no te guste el béisbol. no, no, total, porque, claro, porque va de mucho más, ¿no? Sí, 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 Porque, sí, o va de sea, otras cosas. pues Bennett Miller para mí es, o sea, de los grandísimos que hay ahora mismo. Y tiene tres largos de ficción. O sea, lo otro Ujú. que ha hecho es documental y tal. Y tiene Capote, tiene Moneyball y Foxcatcher, ¿no? Pues caché, muy buena Claro, también, sí, me gustó mucho. para mí Foxcatcher es como referencia absoluta para el instinto, aunque a lo Ujú. mejor no sea tan obvio, pero es el de Sí, 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 estructura, tal de cual. hecho, es Ujú, como... Y ujú. claro, cuando ya coincidimos en Bennett Miller, digo, venga, hombre, digo, ya me está vacilando, ¿sabes? Qué Y bueno. pues todo este universo, ¿no? A mí, evidentemente, pues Rodrigo Sorogoyen también me influye mucho, porque Ujú. sea, es un cineasta al que admiro muchísimo y yo me acuerdo de la primera peli suya que vi fue Que Dios nos perdone y Ujú. que además fue súper distópico porque tenía 16 años, la vi a las 8 de la mañana de un martes porque estaba ayudando a mi hermano mayor a terminar el TFG. Entonces como que me levanté a las 7, ya no me necesitaba y dije, pues ¿qué hago a las 8 de la mañana? Digo, bueno, pues me voy a poner una peli y de repente vi esa peli y digo, pero ¿esto qué es? Y, o sea, pero esto como... Entonces, bueno, y yo se lo dije, digo, tienes que ver a Sorogoyen. Y me decía, sí, sí, tal. Entonces, bueno, pues un poco este universo. Sí, sí. También Qué bueno. quiero añadir que él tiene razón. El Instinto es mucho mejor película que Good Boy. Bueno, pero porque me estoy delante. No, no, no. Es decir, para mí es más asfixiante. Si entras en el instinto, vas a pasarlo mucho peor de lo que lo puedes pasar viendo Good Boy. Es decir, viendo Good Fíjate. Boy puedes decir, joder, qué situación más rocambolesca, puedes sentir cierta angustia, pero la angustia que sientes, la asfixia que sientes viendo el instinto, no la sientes con Good Boy. Ujú. Fíjate, claro, lo que pasa es que lo de Vilar es que es un caso. O sea, ese tío es impresionante, ¿eh? Porque de Good Boy habla con mucho cariño, porque imagínate, es su peli, su primera película Ujú. y tal. Pero, o sea, es que sí, claro, el instinto al lado de Good Boy o de Above the Knee, que es la nueva peli que ha hecho, que está también en festivales, es una superproducción. O sea, Ya. Vilar rodó Good Boy con 7.000 euros, ¿sabes? Y eran tres personas en el equipo técnico. Y Above the Knee igual, la ha rodado con tres personas en el equipo técnico. Y es una locura, porque yo vi a Above the Knee, que me gustó bastante, la peli, la vi en el festival, y se lo dije también de forma honesta, porque el tío, o sea, tiene una concepción del ritmo y del lenguaje cinematográfico y de, no he visto Good Boy, hablo de la segunda, que es impresionante. O sea, para haber rodado o sea, para haber rodado con 7.000, es que no tiene sentido. O sea, es que yo se lo decía, digo, esto es imposible, tío. O sea, no me lo puedo creer. Y sí, no tiene más que ver los créditos. Entonces, claro, él me decía de Good Boy, pues que al final la limitación llega a un punto en que te limita. Que, claro, él planteó una premisa que entendía que era una premisa muy llamativa, que sobre todo hay mucho hate con el final, que dice que la gente como que le mete mucho beef con toda la parte final. Y él decía, bueno, pues yo consideré que tenía que acabar ahí, y también la limitación me llevó a acabar ahí, porque Ujú. lo que me hubiese gustado hacer no podía asumirlo por donde yo quería llevarlo y tal. Todo esto estoy hablando sin haber visto la peli. Pero bueno, que de verdad que él es un cineasta impresionante. O sea, y Ujú. evidentemente está negociando cosas muy gordas y es un director que va a hacer cosas muy gordas y que o sea, tiene 28 años, que dentro de 20 pues si no es uno de los directores de género internacionales como Os Perkins y todos estos de los más grandes. Vamos, es que yo de Ujú. verdad no tengo duda, ¿eh? O sea, sobre todo porque por lo clarísimo, la claridad de ideas que tiene, que es tremendo. Él ¿Dices sabe ahora que no de...? que no has visto su peli. Ah, ¿Sabe? Sí, sabe que no he visto Good Boy, pero sabe que he visto te lo Above the Knee. perdona, Entonces, te lo perdona. pues él me decía, no la veas, no la veas. Dice, si te ha gustado Above the Knee, no veas Good Boy. Digo, joder, digo, eso no. Digo, lo veré, pero dame tiempo, porque, madre mía. Y Pero Juan, bueno, hablabas ahora de la premisa, ¿no? Del encontrar una premisa atractiva y tal. Yo creo que, claro, la premisa de tu película, de Instinto, claro, una cosa que me ha llamado la atención es que mm, es como en principio a priori dices poco verosímil. Sin embargo, y eso creo que habla como muy, muy bien o sea, ahora te veo hablando y pienso, este chico es muy joven. Y que la madurez la madurez con la que está, yo creo que es sobre todo virtud de guión, obviamente también, de realización, de puesta en escena, todo contribuye, ¿no? Pero te la comes la premisa. Es decir, mientras ves la película piensas, o sea, creo que sí, 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 lo veo verosímil que, mm, que este que el tío ya. personaje diga, venga, va, sí, vamos a probar, ¿no? Vamos a entrar en esta cosa. Es un puto adiestrador de perros, ¿cómo? ¿No? Y cuela, y eso yo creo que habla muy bien creo que sobre todo en un porcentaje muy alto
de lo bien escrita que está toda esa Ujú. fase, ¿no? Todos esos primeros quizá 20, 25 minutos de la película. Yo no sé si, digamos que fue un empeño consciente en decir, no voy a apostarlo todo a la suspensión de la incredulidad del espectador, sino que me voy a esforzar en que cuele, en que esto sea creíble, en que el espectador entre en eso como algo real y que podría pasar y que incluso él en esa situación también accedería, ¿no? Sí, 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 no, no, total. Y bueno, te lo agradezco, me alegro mucho porque o sea, fue un tema. O sea, Ya me fue imagino. muy difícil. Fue, o sea, fue muy difícil porque, o sea, bueno, yo es que yo escribiendo soy muy metódico en cuanto a que yo me tiro mucho tiempo trabajando una idea, o sea, teniendo un concepto. Luego me tiro muchos meses trabajando un tratamiento de 5 páginas, no más de 5 páginas, solo Ujú, puramente como una cosa argumental. Y luego ya paso a la escaleta y el guión y soy mucho más rápido. O sea, porque una vez tengo la sinopsis, ¡pum! O sea, ujú. lo que es el tratamiento secuenciado y el guión con diálogos, Ujú. hablo a la primera versión, ¿eh? O sea, de hecho, de escaleta suelo hacer una versión y ya paso al guión. Y el guión sí que me tiro ya, pues lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, entonces en el Ujú. instinto, yo también tuve la suerte inmensa de que. O sea, yo no he tenido un padrino de industria que me haya dicho, soy José Luis Cuerda, Alejandro Amenábar, vamos a hacer tesis, Ya. ¿sabes? Pero considero que he tenido algo mejor, y lo digo de verdad, porque yo he tenido la fortuna de que un cineasta de guerrilla, que es Dani Campos, que es uno de los productores de la película, que es consultor de guión y, y ya lleva siendo consultor de guión 25 años, es la Ujú, persona que a mí me puso a rodar con 17 años. Y él daba Ujú. clases en una escuela de actores y me dijo, mira, yo no tengo un duro, no te puedo producir nada así como grande ni nada de eso, pero si tú escribes historias de que se rueden en un día con los alumnos de la escuela y con una cámara y 3 luces y un micro, o sea, yo te ayudo a hacerlas, ¿no? Entonces, él ya desde que yo empecé la carrera empezó como a enseñarme toda una metodología de trabajo y una exigencia a la hora de buscar y de escribir muy importante, ¿no? ujú. Y por eso cuando llegamos al largo, que llevábamos ya pues, 4 años juntos y tal, el largo se iba a rodar con 30.000 euros. Entonces, claro, nosotros pensando en esa idea, tenía que haber o sea, el guión tenía que tener una solidez muy bestia. Y claro, fueron 3 meses, o sea, fueron como un mes y medio, 2 meses para encontrar la idea Ya. del arquitecto con el adestrador de perros y que eso fuese una peli y tal. Y claro, el problema es que una vez teníamos eso, ahora había que, te lo tenías que creer, como tú dices, ¿no? Claro, Entonces, claro. yo creo que ahí estaba también lo que te cuento de que a mí me gusta el género, o sea, y soy fan del cine de género, pero quizá no o sea, porque sí que hay a veces muchas propuestas de género que ceden, como tú dices, como toda la justificación al artefacto, ¿no? Y dices, esto es un artefacto de una peli de género, la Ujú, gente que le gusta el género entrará porque le mola esto y para adelante. Y es ujú, súper legítimo. Lo que pasa es que, ujú. claro, luego la peli que construyes en base a eso, pues se construyen más unos códigos narrativos y visuales, pues también pues, muy determinados, ¿no? O sea, donde no te Ya. importa tanto. Entonces, simplemente yo no quería hacer esa peli. O sea, yo quería hacer una peli, o sea, quería hacer un thriller, una peli que no hubiese como una cosa, como tú dices, como, joder, que pudiese entrar mi madre, ¿sabes? Que no le gusta el cine de género y tal, y que mi madre la Sí, viera y sí, diga, ah, sí, pues sí, sí, sí. me creo la historia de este tío, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues fue muy jodido, porque al final, evidentemente, confías en el artefacto y dices, mira, ya está. O sea, he puesto al prota en una situación límite laboral, en una situación límite personal, con un trastorno de ansiedad súper exagerado, donde ha probado un montón de cosas, ninguna ha funcionado. Como ya, si lo pongo más al límite, ya es que no te lo crees que está, porque si ya está un Ya. poco ahí, o sea, ya está en una La situación en la pierdes que por el otro dices, lado, la credibilidad, ¿no? claro, efectivamente, dices, Claro. joder, que siguen. Entonces, bueno, que luego la realidad es que cuando hablas con pacientes de agorafobia, que aquí venía la otra parte, era Vale. un proceso de documentación muy fuerte de hablar con psiquiatras, de hablar con psicólogos, con gente que tiene agorafobia. Hay gente que lo pierde todo, ¿eh? O sea, cuando tiene un trastorno de Ya, estos, hay gente que se pega ya, 15 años sin salir de su casa ya. y pierde sus amigos, pierde su familia, pierde su trabajo. Algunos no pueden hacer incapacidades, o sea, viven gracias a familias que le dan ingresos. Entonces, claro, pero es una realidad como muy invisible. O sea, no está en el telediario todos los días, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, vale, esto existe porque tengo estos ejemplos que son rigurosos. Voy a plantear a mi protagonista en este sitio y creo que es la situación más cercana a que alguien pueda acceder a este tratamiento, que es un desfase, Ujú, ¿no? Claro, luego entró ujú, Javi ujú. Pereira, el prota, y él ayudó mucho también a dar un poco de criterio de realidad y de rigor, de Ya. decir, tío,
vale, acepto, pero tengo que mostrar un poquito de duda a lo largo de la peli, porque si me dejo hacer desde el principio, pues tampoco me lo... Entonces, bueno, y con todas y con esas, hay gente que no se lo cree y me parece legítimo también. Lo que pasa es Ya. que creo que porque eso, porque es muy extremo. Pero sí que es verdad que, bueno, viendo también un poco las críticas de gente que no nos debe nada, como vosotros, ¿sabes? Como es verdad, porque, claro, cuando ya eres un cineasta súper consolidado, pues ya empieza, ¿no? Se ve, hay, ¿no? Gente que dice, bueno, ya se nota que están remando a favor. Pero cuando eres nuevo es Ya, que no te deben nada. Es que iban a ir ya, a por ti, de hecho, en plan, madre, que ya, si y es verdad que eso se nos concede, ¿no? El hecho de decir, oye, hay un esfuerzo porque esto sea creíble, porque sea riguroso y es cierto que entra a la peli, ¿no? De hecho, a mí me ujú, sorprende que yo pensaba que ese iba a ser el principal obstáculo y realmente la gente se cae más de la peli en el último tercio. Que, mm, que es verdad que la mm, peli también entra en un sitio muy arriesgado, pero ya, fíjate que yo daba por hecho que si alguien había entrado hasta ese sitio, ya iba a entrar hasta el final. Y no, y luego te sorprende el público. Y de repente el público dice, uy, ahí ya se te ha ido la olla. Digo, joder, pero si te has creído que lo entrene, ¿cómo no te crees que este tío violento y tal haga esto, ¿no? Bueno, yo qué sé, ya sin hacer spoiler. Pero bueno, que sí, sí, fue un trabajo muy, muy, muy de muchos meses. O sea, de darle a eso claro. forma y que dijeras, vale, sí, ok, me creo esta movida, ¿no? Y volviendo a esta cosa del registro documental que hablábamos al principio, ¿sabes? Ajá, Como de ujú, no perder ese prisma, ¿no? De verdad y tal. Sí. ujú. Pero vamos. José. No, yo continuando con la película, bueno, has dicho y lo llevas por bandera el ser murciano y, y además me gusta porque además Murcia es una de esas regiones casi casi olvidadas dentro Mm, de nuestra geografía. Y yo me acuerdo que hay muchos cineastas actuales dentro del panorama español, por recordar algunas, por ejemplo, Paula Ortiz, que dice que todo el mundo conocemos Nueva York gracias al imaginario colectivo de mm, las películas. Pero, por ejemplo, viendo El Instinto, se ve pues, el campo de Murcia, que no sé si será el campo de Cartagena o no, que está todo desértico y además te ayuda todavía más a sentir esa hostilidad que mm. narra la película. Y entonces, pues simplemente era pues, saber dónde está rodada, cómo conseguisteis las localizaciones perfectas para esa película, que nos hablaras un Qué poco bueno. de ese trabajo que hay por detrás de la película que no se suele ver muchas veces. Qué bueno, pues sí. Pues fíjate, la película está rodada en Bullas, que es como la zona noroeste de la península. O sea, es justo el lado contrario a Cartagena. Pero Ujú, Murcia, Murcia es impresionante. O sea, Murcia para rodar es la región, no tiene sentido porque tiene una serie de condiciones geográficas que son súper especiales, porque tienes desde altiplano, con zonas de montaña o sea, súper frondosas, de pino, o sea, de que parece el norte de España, de repente tienes zonas súper desérticas, de repente tienes costa, de repente tienes ciudad y núcleos urbanos. Entonces, como tú dices también, tiene un punto que es un imaginario visual que no se ha enseñado apenas. Entonces, parece que no, pero el público es muy listo y lo identifica. Y de repente dice, o sea, hay algo fresco en lo que está viendo, que de repente dice, uy, pues fíjate, hay algo aquí como que rima y que es interesante, ¿no? Y que a lo mejor pues no es Cadaqués, ¿sabes? O no es ya, Galicia o el Valle del Baztán o que son evidentes, o Canarias, ¿no? Que ya ni te cuento. Entonces, bueno, que Canarias ya hasta empezar, los que no somos de Canarias ya empezamos a decir, ah, otra vez sí, esto es Canarias. Pero entonces, bueno, encontrar la localización, lo que pasa es que fue muy difícil porque, claro, precisamente yo era víctima de ese imaginario del que hablaba Pablo Ortiz, que pues, la tía que es súper dotada, ¿no? En lo suyo. Entonces, yo iba buscando una localización y un entorno que realmente encontramos un sitio perfecto que estaba en Teruel. Una casa de arquitecto como muy determinada y tal. ¿Qué pasa? Que por presupuesto era imposible y se tomó la decisión de rodar en Murcia porque iba a ser más barato. Son estas cosas que, pues ya está, en ese momento no lo ves y ahora lo pienso y digo, menos mal que lo he rodado en Murcia, porque he podido hablar de mi tierra, enseñar una cosa que no, ¿no? Y tal. Pero claro, ahora había que encontrar la casa donde rodarla, porque no es tan fácil. O sea, en el siglo XXI, incluso en la España vacía, encontrar una casa que Murcia no es exacta, bueno, de hecho, fíjate, hablando de la España vacía, no sé si habéis leído este libro, pero es ya, buenísimo. ajá, Murcia, esa zona de Murcia entra como en unos límites que establece Sergio del Molino como en la España vacía.
pero es 2025, una casa de arquitecto con personalidad, con carisma, pues difícil. Y estuvimos un año y pico, año y 2 meses buscando casas. Y lo curioso es Claro. que yo esta casa la descarté en la primera ronda Ujú, de casas ujú. porque no era lo que yo tenía en mi imaginario. Y después de un año y pico buscando, que habíamos visto absolutamente todas las casas habidas y por haber en la región de Murcia que cumplían las características del instinto, volví y de repente la vi en la primera ronda y pensé, joder, pero yo cómo he podido dejar escapar esto. La casa es una casa extraña, de madera además sin tratar, o sea, Ujú. que parece un medio sitio como de ciencia ficción, pero parece un western, en mitad de la nada, entonces era perfecta, ¿no? Y evidentemente esa casa existe, de hecho se puede reservar en Airbnb, puedes ir a pasar un fin de semana allí, pero no que... Ahora no, ya no, ¿no? No, que digo que a mí lo siento que tras tu película me han perdido como cliente porque ya los de Normal, la casa, normal. así que nada. Normal. Bueno, no, pues en una casa de 3 diseñadoras de moda, la diseñó un arquitecto muy tocho, fue una casa súper sonada. O sea, yo he hablado con arquitectos estudiantes de arquitectura también, que la conocían, estudiantes de arquitectura de fuera de, o sea, que estudian en Madrid, como, ah, sí, la casa de las tres hermanas, ¿no? En Bulla está. O sea, que realmente también era una casa icónica en ese sentido, entonces dices, vale, Ujú. pues si es la peli de un arquitecto, joder, si es una peli que se conoce dentro del mundo, o sea, es una casa que se conoce dentro del Claro, mundo de la claro, arquitectura. claro, tiene todo el sentido. Claro, algo estamos haciendo bien. Entonces, bueno. Y luego la cosa es eso, que te acuerdas de ella. Que tiene como un carácter muy curioso, ¿no? El sitio. Sí, sí. Hay en la película un tema también, obviamente estamos hablando de la salud mental, ¿no? De Ujú, el- la agorafobia y también el peso de los traumas de la infancia, ¿no? ujú. Eh, y em, estoy pensando cómo hacer esta pregunta sin hacer demasiado spoiler, ¿no? Pero eh, También podemos decir eh, que quien no haya visto la película, que corte corte ahora. ahora y la Exacto. vea y después vuelva a este Y después minuto, ¿no? vuelva. Vale, pues Ya. venga, ahora me siento libre para hacer la pregunta después de esto. Venga, spoiler Gracias. alert. Spoiler alert. ¿Vale? Tiene que ver con... eh, claro, hay una resolución de traumas de la Ujú. infancia, ¿no? A través de la experiencia traumática del protagonista, ¿no? De alguna Sí, manera, en ese total. sentido, la película tiene... Voy a saco, ¿no? Como explicar el final, ¿no? O sea, por favor, que No, no pero haya muy nadie que bien. no haya visto la película aquí, ¿no? No, pero muy bien Pero explicado. creo que Sí, sí, total. es un tema que vale la pena que comentemos, aunque sea brevemente, ¿no? Eh, ¿Es un tema que tú querías tratar de manera central o es un elemento de guión que hallaste para hacer llegar la película a donde tú querías que llegara? No, es verdad que está desde el principio, ¿eh? Porque forma parte de este tema del rigor, ¿no? O sea, de repente cuando te pones a investigar sobre el trastorno de agorafobia y que al final pues es un trastorno de ansiedad agravado, o sea, que ha llegado a unos límites muy insostenibles, o sea, es indisociable de situaciones traumáticas que hayan vivido las personas, ¿no? Y de repente, cuando te pones a documentarte sobre esas situaciones, pues extrapolas y muchas conectan contigo, ¿no? Y, por ejemplo, en Ujú, mi caso, conectó con la experiencia del COVID, y porque yo tuve un trastorno de ansiedad súper fuerte en ese momento, y justo yo empecé a escribir la peli cuando estaba como curándome de esto. Entonces, de repente notas una conexión muy fuerte, entonces, de repente, pues yo la decisión que tomo como cineasta es que la peli, aunque tenga una premisa como muy de trama, la peli realmente va del del personaje protagonista, y es una peli de personaje y es un character study de estos que llaman, claro. ¿no? Y lo que hay que contar es la historia de esta persona. Ahora llega el momento, ¿cómo lo cuenta? Porque el problema de los traumas del pasado es que tienes que irte al pasado. Porque, o sea, hacerlo solo por diálogo es terrible y es súper expositivo y tiene que haber momentos de exposición, y de hecho lo hay en la peli, pero o sea, joder, hay que intentar llevar esta experiencia del trauma a un punto sensorial, a un punto pues visual, que sea interesante y que sea distinto. Entonces así apareció el recurso de las ráfagas, que esto es un robo a mano armada del cine de Jean-Marc Vallée, que es el director de Crazy, de Las Vice Club, de Big Ujú. Little Lies, de Sharp Objects, de Heridas Abiertas. Es a mano armada. O sea, si veis su serie, él siempre utiliza el recurso de mostrar momentos traumáticos de los personajes protagonistas con fotogramas. Y hace pa, 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 y te lo ha contado. Y lo tienes, ¿no?
Y entonces de repente dije, joder, pues qué interesante, porque ese recurso, aparte de ser súper visual y súper claro, genera dudas, genera suspense, rima con el montaje y el estilo de cámara que va a tener el instinto, y sobre todo nos permite contar la historia del prota, que porque todo esto de lo que se trata, toda esta peli, toda esta movida y todo este efecto y artefacto, se trata en que este tío consiga curarse, ¿no? Claro, lo interesante es lo que tú dices, ¿se cura o cambia un trauma por otro? ¿No? Mm, Porque qué al final buena, claro. claro, se les somete a una experiencia tan fuerte que bueno, entonces esto fue una cosa que empezó en guión, que seguía en rodaje y que el momento más bonito que de los más bonitos que yo recuerdo de montaje fue, pues, haciendo spoiler, yo rodando la peli dije, joder, qué guay sería que la peli terminara con las imágenes de VHS, de los recuerdos del prota, Ujú, ¿no? Porque al final va de eso. O sea, la peli empieza con las imágenes del adiestramiento canino y termina con los recuerdos del protagonista, ¿no? Entonces, cuando ujú, íbamos construyendo los recuerdos, hay una narrativa ahí, hay un guión donde el personaje o sea, el personaje de Abel no es capaz de proyectar la imagen de su madre sin que esté su padre en medio y sin que esté la violencia del padre y sin que esté el abuso del padre y el maltrato del padre, que es lo que al final ha provocado su agorafobia. Entonces nos parecía muy bonito como esa irrupción que va haciendo la imagen de la madre en los recuerdos de él durante la peli, conforme avanza el adiestramiento y conforme él, contra todo pronóstico, parece que empieza a sanar hasta que empieza a ponerse jodida la peli, que entonces el proceso de sanación se interrumpe y empieza y entra el trauma, ¿no? De nuevo, pero la realidad es que él, spoiler, al final consigue matar al padre y de repente nos cerraba ujú, el círculo de una forma muy, muy bonita, el hecho de decir, una vez has superado todo eso, es capaz de evocar la imagen de su madre y de forma clara. Y ujú. casi hay una cosa que también nos parece interesante, que es como una especie de reconciliación con la figura femenina, ¿sabes? Porque Ajá. pues, es una historia que habla de dos hombres violentos, cada uno con su violencia, cada uno con su masculinidad y su tal, pero donde tiene que haber una reconciliación por parte del prota con esa parte femenina, ¿no? O materna. Entonces, bueno, de repente ese final para nosotros era esto, ¿no? Y sobre todo que él conseguía proyectarse como niño, que eso es una cosa que no había podido hacer al principio, ¿no? Cuando se escapa el perro, no se nota porque son ráfagas, pero la cara del niño está metida en los primeros insertos de la primera peli cuando estaba llamando a Leo. Pero son muy Ujú, rápidos, porque no ujú, es capaz como de dibujar la forma, ¿no? Y al final lo consigue. Entonces, de repente ujú, ahí me acuerdo con el montador que lo hablamos que decíamos, joder, al final de la peli de lo que va es del proceso de sanación del prota y de la reconciliación con el recuerdo de su madre. Porque era un recuerdo que era antagonista, que era violento para él por culpa del padre y que una vez ha conseguido quitarse eso, consigue superar su problema, ¿no? Evidentemente con otro ujú, trauma encima. Pero bueno, esa era un poco como la narrativa nuestra. Y ujú, Álvaro, que es el montador, Álvaro Delgado, que es otro maquinón, también de 25 años, pues buenísimo y lo entendió y es un majísimo y fue muy bonito. Es uno de mis mejores amigos también. qué bueno, Pero sí, qué sí. bueno. Bueno, me has dicho que te tenías que ir. No sé si da tiempo para Sí, una pregunta puedo una breve, más. Sí, sí, vamos a José. echar una Venga, mano. Una más por lo una menos. más. Gracias. No, Yo, no, a vosotros. entre que te tienes que ir y que el tiempo se agota, simplemente es, Es verdad. ahora tienes nuevos proyectos, pero el cine es un producto vivo. Es decir, al final el Mm. instinto sigue ahí, sigue en salas, sigue la gente viéndolo. Entonces, ¿qué es lo que deseas ahora mismo para el futuro del instinto? Pues fíjate, para el futuro inmediato encontrar una buena plataforma que le dé cobijo. Ujú, ujú, Porque estamos en ello, todavía no lo hemos cerrado y estamos en ello. Y yo lo que deseo es que al final es una peli pues, muy pequeña en realidad, que ha traspasado fronteras que nosotros no esperábamos. Y lo bueno, como tú dices, es que el cine es una cosa que se queda ahí. O sea, y que está ahí para volver, ¿no? Y entonces yo, pues una cosa que me alegra del Instinto es que es una peli de la que yo estoy muy orgulloso y de la que creo que voy a estar orgulloso siempre, porque de verdad que terminé muy contento, aunque evidentemente ahora lo haría de mil formas distintas. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que cuando la veas digas, qué bien que hice lo que tenía que hacer, ¿no? En ese momento. Y pues solo espero que encuentre un buen sitio donde quedarse para que si todo va bien y puedo seguir haciendo películas y series, pues la gente pueda volver a ella, ¿no? Y ojalá. la gente vuelva a ella como vuelven a Estocolmo o como vuelven a, yo qué sé, el Factor Pilgrim de Alberto Rodríguez o a cualquier otra, ¿no? O sea, que de Ujú, repente
haya como, o sea, una parte nuestra se ha quedado ahí y que la gente la pueda redescubrir Ujú. y que sí que creo que es verdad que dentro de que habla de temas actuales, creemos que es una peli que habla de temas universales, ¿no? Y es Ujú. verdad que esos temas nunca terminan de pasar de moda, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, va a ser divertido ver cómo envejece, porque, ¿Cómo? Ujú. no sé, ya veremos en el Qué bueno. futuro. Pero ese sería Súper lo principal. rápido. Dime, dime. ¿Proyectos, nuevos proyectos? ¿Estás en algo? Sí, ¿algo que se pueda Estoy. decir? Sí, a ver, os puedo contar, lo que pasa es que como luego todo cambia y se cae y nacen nuevos, pero sí, sí, o sea, tengo una peli escrita que estamos empezando a financiar ahora, que no tiene nada que ver, Vale, es una feel good vale, movie, un drama de vale. personaje ahí, también jodido en algunas cosas, pero una peli para reconciliarse con la vida, mucho más bonita en ese Bueno, sentido, o qué más bien. suave que el instinto. Y luego Vale. estoy con un thriller ahora estoy con la sinopsis, estoy en desarrollo, que esa sí es jodida, esa sí que vuelve a meterse un poco en temas más oscuros, ¿no? Pero bueno, también siempre para intentar aportar algo de optimismo al final, ¿no? Yo creo que el instinto, incluso con lo oscura que es, tiene algo de luz o de satisfacción al final, como de decir, bueno, Ujú. incluso cuando Sí, estás, o sea, incluso cuando has pasado por este proceso, hay como una salida, ¿no? Hay una forma de salir. Entonces, bueno, quizá los dos proyectos nuevos van de eso, pero el primero es más claro y es más optimista y más luminoso y el segundo un poquito más jodido, más un poco agridulce. más Pero bueno, oscuro. Bueno, pero también hace falta que muy haya bien. contraste, ¿no? Bueno. Sí, sí. Oye, Juan, para despedir, lo primero de todo, enhorabuena por haber Muchas podido gracias. sacar adelante con tanto éxito tu primer largometraje. Enhorabuena Muchas también gracias. por la lucidez, la inteligencia, el talento que demuestras viendo tu obra y también escuchándote. Joder, Eh, eh, tenemos muchas ganas, ¿verdad, José, de verlo próximo, sin duda. qué bueno, Muchas gracias por dedicarnos este ratito. Ha sido súper grato y súper qué interesante. bueno. Y espero a que las personas que nos vean les parezca lo mismo. Estoy seguro que sí. Muy bien. Y nada, esto es todo. A los que nos ven, si os ha gustado, dadle un like. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente Eso es. vídeo. Gracias por todo, ¿eh? Ha sido un placer enorme.